Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí en este día de hoy. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like y con un corazoncito. Bueno, y así sabrás que estoy orando por ti. Vamos a ver un mensaje súper especial para ustedes, mis queridos Géminis, en este día de hoy. Recuerden que los quiero muchísimo y que los llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Nuevos aprendizajes en tu camino te traerán oportunidades de éxito. Sé consciente de que necesitas confiar más en ti mismo y en ti misma, Géminis. ¿Cuántas veces te has cuestionado si vale la pena tanto sacrificio? Puedes lograrlo sin tanto esfuerzo. Wow, a veces tomas el camino demasiado difícil, habiendo formas de hacerlo de una manera menos dolorosa, menos traumática. Los finales son inevitables, te dicen también en este día de hoy. Así que no te aferres a eso que tal vez te duele mucho dejarlo. Mejor déjalo en el camino y avanza y sigue adelante. Lady Nada te dice en esta oportunidad: despierta a la aceptación, al amor divino, dar y recibir en equilibrio. Wow, te están diciendo que es perfecto dar, sí, pero también hay que tener equilibrio en absolutamente todo. ¿Listo? Hay que cuidar. Hay una palabra que dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Bueno, es bueno ser muy generoso, pero también hay que darle la oportunidad a las demás personas para que se hagan cargo de sus propias situaciones, de sus propias realidades, y de esa manera aprendan eso que han venido a aprender a este momento de sus vidas. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar con dos lecturas. Primero una lectura general. Ya sabes que no importa si eres soltero o si estás en pareja en este preciso momento. Vamos a hablar acerca o de economía, o tal vez de salud, o de relaciones, o de trabajo. Para el amor vamos a hablar más adelantico. ¿Listo? También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram, mi querido y mi querida Géminis. En esta oportunidad, mira, tienes que tener muchísimo cuidado con ciertas, ¿cómo te digo? Demasiadas preocupaciones que tienes en este preciso momento. Tal vez has perdido dinero, has tenido pérdidas bastante grandes de dinero, o peleas con tu pareja. Muchos malos entendidos han habido en este último momento para ti, me dicen las cartas. Mira, toda esta situación se está viendo reflejada en tu trabajo, en tu estudio, mira, en todos los aspectos de tu vida. Esto ha escalado ya a unos límites bastante grandes que está afectando inclusive tu salud física, tu salud emocional. Vamos a ver qué me les espera con respecto a esta situación. ¿Qué dicen las cartas en este día de hoy? Bueno, mira, la verdad es que como que vas a tener que ceder en ciertas cuestiones. Tienes que poner el límite de ceder hasta donde no se vea perjudicada tu dignidad, tus derechos, que no, ¿cómo te digo? Que no vaya a ser en prejuicio tuyo, ya sea físico, emocional o espiritual. Entonces ahí está el límite, pero sí vas a tener que ceder un poco con respecto a esta situación. Mucho cuidado con personas que te van a querer hacer firmar papeles, documentos, que la verdad podrían estarte haciendo cualquier tipo de trampa. Mira bien la letra pequeña de lo que puedes estar firmando. A veces la gente se aprovecha de la desesperación que tienen otros para poder sacar provecho y hacerles firmar cosas, o hacerse comprometer en cosas que la verdad después no vas a poder cumplir, y te va a salir más caro el caldo que los huevos, me dicen en este momento las cartas en este día de hoy. ¿Listo? Mira, viene para ti mucho trabajo, sí. Tal vez vas a tener que salir del lugar donde tú estás desempeñándote laboralmente en este instante, o de tu negocio, lo que sea, pero es como que el universo te quiere sacar de un lugar, de unas personas con las cuales la verdad no te está yendo nada bien. Hay un ambiente muy pesado, muy denso en toda esta situación, y el universo te está queriendo sacar de ahí. Entonces mira la posibilidad de ir mirando otros horizontes,
otras posibilidades, otras oportunidades, porque hay algo mucho mejor para ti. Tú ya sabes, o hace rato algo te dice por dentro, y hay personas que también te lo han dicho: sal de ahí, buscas otras oportunidades, pero te has empeñado en estar ahí con esas personas, en esa situación. ¿Listo? Entonces a veces tenemos que hacerle caso a nuestros presentimientos, a nuestros amigos que nos quieren, a nosotros mismos, a nuestros guías espirituales y a las circunstancias de la vida que a veces nos empujan fuera de lugares, de personas, de aptitudes, de situaciones, y nosotros nos empeñamos en estar ahí. Bueno, listo, esa ha sido la lectura general para ti. Entonces cuídate mucho de esa situación y mira otras oportunidades, mi querido y mi querida Géminis. Bueno, ahora sigamos con la lectura para el amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz baja, en voz alta, como tú quieras. Lo importante es que la nombres a tu persona especial en este preciso momento. ¿Listo? No importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo en este día de hoy. Bueno, hay alguien que se siente aquí como menospreciado o menospreciada por la otra persona, o se siente muy poquita cosa. Es una relación como un poco desequilibrada. La verdad es que si ustedes dos trabajan en mejorar la relación, pueden obtener resultados muy positivos, pero si esta persona sigue como en esa actitud, o la otra persona sigue como la actitud de creer que la pareja no es que sea la pareja, sino que es como su bastón, o como su asistente, como su ayudante, entonces las cosas sí pueden estar empeorando. Si tú eres esta persona, te digo, despabilate, tú vales mucho. Tú eres una persona con muchos dones, con muchos talentos, que merece lo mejor, merece que seas considerado, considerada como la bella persona que tú eres, y amar y ser amado y ser amada con sentido también, que tengan contigo detalles, que no seas solamente tú quien tenga que estar como que todo el tiempo vanagloriando a esta persona, consintiendo a esta persona, dándole a esta persona, y esa persona como que no está dando para nada. ¿Listo? Entonces no permitas que se aprovechen de ti. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano con respecto a esta relación. Bueno, mira, hay problemas y dificultades, la verdad es que sí. Hay ciertas cuestiones económicas bastante embolatadas en esta relación. ¿Listo? Van a haber bastantes contratiempos, y los problemas podrían irse entre ustedes dos inclusive a instancias legales, así que es mejor mantener separado los intereses económicos de las relaciones interpersonales, no prestar dinero, especialmente a la persona con la cual tú estás en este preciso momento, no hacerlo, porque si lo haces vas a tener problemas más adelante, y bueno, vas a perder el amigo, el amor, y también vas a perder tu dinero desafortunadamente. ¿Listo? Mira, hay algo que tal vez hay una persona que te quisiera decir algo de esta persona con la cual tú estás en este preciso momento, y tú lo sientes, tú tal vez ves a esa persona y dices, no, está como que quiere decirme algo, como que no se atreve a decirme algo. No te lo van a decir, te vas a tener que enterar por ti mismo, por ti misma, de ciertas situaciones no tan agradables con esta persona, pero que va a ser necesario para que tomes tú una decisión. Definitivamente a que sí lo vas a hacer, porque me dice esta carta que tú vas a dar un giro de 180 grados, como que te vas a dar cuenta de absolutamente todo, y vas a tomar la decisión de que las cosas sean equilibradas. Una pareja, una relación es para que sea 50-50, para que los dos se colaboren, para que los dos se amen y se apoyen en momentos difíciles, no solamente que sea una persona la que esté dando el 100% en una relación. Bueno, si quieres escribir algo para ti en los comentarios de este video, puedes escribir: llega la sabiduría y la verdad, el amor y el éxito a mi vida, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.